Estamos en uno de los puntos más importantes de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Nos encontramos en el puente del recinto sagrado de el Altepetl México Tenochtitlan, donde se encontraba ni más ni menos que el Hueyteocalli, la casa de los dioses. Aquí nos encontramos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, ante las ruinas de lo que fuera el Templo Mayor o el Hueyteocalli del Altepetl México Tenochtitlan. Podemos apreciar estas ruinas, las cuales se remontan aproximadamente a 2 siglos de construcción, desde el año de 1325, en que llegaron los habitantes de este asentamiento prehispánico en la cuenca y sobre todo en el lago de Texcoco. Aquí nos encontramos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, ante lo que fue la Casa de las Águilas, en donde recientemente algunos arqueólogos y especialistas han encontrado algunos objetos suntuosos, así como también huesos que probablemente aludan a alguna sepultura o algún sacrificio humano, ya que el sacrificio humano era una práctica muy común, sobre todo en el centro de México. Y observamos aquí, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, vamos a hacer un acercamiento muy breve para apreciar las escalinatas de la Casa de las Águilas y también pues los cimientos de lo que fue el Hueyteocalli. Recordemos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, que el Hueyteocalli fue dedicado a 2 deidades: a Huitzilopochtli, que quiere decir el colibrí hechicero, era el dios de la guerra y el dios que guió a los futuros aztecas, que en náhuatl quiere decir el pueblo cuyo rostro nadie conocía. Guió, según la leyenda, desde Aztlán o el lugar de las garzas, o también desde Chicomostoc, a este pueblo bélico, y pues la señal fue que encontrarían sobre el lago a un águila devorando a una serpiente. El águila era símbolo del sol y de Huitzilopochtli, y la serpiente pues era ni más ni menos que el sometimiento de otros pueblos. Y les dijo el dios Huitzilopochtli: ustedes serán dignatarios y señores de muchos vasallos, de muchos súbditos, conquistarán y ampliarán esta gran ciudad y este gran Altepetl. Por otro lado, también el Hueyteocalli estaba dedicado a Tlaloc. Tlaloc era el dios acuático, el dios de la lluvia, y pues estaban dedicadas ambas deidades en este Hueyteocalli o Templo Mayor de México Tenochtitlan. Se siente un espíritu místico, se siente un contacto con el pasado, con los cimientos de esta gran urbe. Pues ahora, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, vemos unos montículos que parecieran ser probablemente algunos altares de sacrificio dedicados a algunas de estas 2 deidades. Recordemos que una de las ceremonias más importantes de México Tenochtitlan era dedicada ni más ni menos que al Fuego Nuevo, el cual se celebraba cada 52 años, así como también las fiestas de Panquetzalistli en honor al nacimiento de Huitzilopochtli, que coinciden con las fiestas decembrinas del calendario occidental. En estos días se ofrecían estatuas de amaranto de el Huitzilopochtli, el cual, según la leyenda, había nacido de una diosa que se denominaba la diosa Cuatlicue, la cual era madre también de 400 huiznahuas. Estos huiznahuas, cuando se enteraron que había quedado embarazada, pues decidieron sacrificarla y darle muerte. Sin embargo, Huitzilopochtli, desde el vientre de su madre, le dijo que no temiera. Entonces, al momento de nacer, Huitzilopochtli se atavió para el combate y derrotó a los 400 huiznahuas, así como también a Coyolxauhqui, el cual era su hermano,
dios de la luna, y los 400 Huiznahuas representaban el firmamento. Entonces aquí comenzó el reinado de Huitzilopochtli. Pues estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, observamos con suma atención estas ruinas mesoamericanas de México Tenochtitlan. Durante muchas décadas se han efectuado distintas excavaciones, descubrimientos arqueológicos de esta gran ciudad, de esta gran urbe de México Tenochtitlan. Recordemos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, que los aztecas o mexicas recibieron una enorme influencia de la cultura teotihuacana y sobre todo de los toltecas, ya que consideraban a los toltecas como los grandes artífices de la orfebrería, de la joyería y también de todas las manifestaciones artísticas de los cuales los aztecas o mexicas eran herederos. Bueno, pues ahora vemos también uno de los cimientos de lo que fue el recinto sagrado de México Tenochtitlan. Aquí observamos a una serpiente referente probablemente a Quetzalcóatl, nada más que recordemos que en México Tenochtitlan se adoraba con mayor fervor y mayor consideración a Huitzilopochtli, ya que Huitzilopochtli representaba la guerra, la belicosidad y el sacrificio humano, la sangre, mientras que Quetzalcóatl se opuso total y rotundamente a los sacrificios humanos, y él en cambio enseñó a los hombres todas las artes, toda la sabiduría y el conocimiento y el saber. Pues aquí vemos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, estas figurillas en relieve, las cuales pues coronan algunos de los basamentos y escalinatas de este recinto sagrado de México Tenochtitlan. Es increíble cómo una civilización tan pequeña, tan humilde, logró someter a muchos señoríos del Valle de México, a los de Azcapotzalco, a Texcoco, a los texcocanos, a los de Tacuba, etc. Y pues recordemos que Tenoch fue el primer dignatario o Hueytlatuani. Hueytlatuani en náhuatl quiere decir el que habla, el que tiene la última palabra. Y pues observamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, vamos a hacer un acercamiento muy breve de estas figurillas que sobresalen de algunos de los pilares o basamentos de este recinto sagrado de México Tenochtitlan, que es una cabecilla de referente probablemente a la serpiente, a las fauces de una serpiente, las cuales los españoles, por ejemplo, como Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés o los frailes Motolinía, Bernardino de Sahagún, refieren como demonios. Sin embargo, recordemos que la cosmovisión judio-cristiana occidental pues anteponía sus prejuicios, anteponía sus creencias para poder así conquistar y colonizar a los nuevos fervientes o nuevos religiosos. Bueno, pues aquí tenemos a nuestras espaldas un breve recorrido también de lo que se ha encontrado. También, por ejemplo, se nos vienen a la mente los famosos zompantli. Los zompantli, recordemos que eran estos travesaños los cuales se colocaban los cráneos de los hombres sacrificados, y pues era una manifestación a la muerte, a la creencia de que la muerte no era simplemente un fin, como lo podemos plantear en el pensamiento judio-cristiano, sino más bien como una especie de nueva vida, un nuevo ciclo, una nueva dimensión, y la muerte pues paradójicamente da vida. Entonces, en el momento de la conquista, los españoles y los conquistadores pues observaron con horror cómo sus hombres, algunos que eran capturados en las guerras floridas o los Xochillaoyotl, eran elevados o llevados hasta el atrio del Hueyteocalli, del templo mayor. Al amanecer los colocaban en una piedra sacrificial, 4 sacerdotes sostenían a la víctima de los brazos y las piernas, mientras un quinto sacerdote con un cuchillo de obsidiana perforaba el pecho para extraer el corazón palpitante y levantarlo hacia el sol como símbolo de orden, de armonía y equilibrio del universo.
Pues observamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, a la famosa Coyolxauhqui, la cual fue pues desmembrada por su hermano Huitzilopochtli en el momento en el que nace y se atavía para el combate. Dale like, suscríbete y comparte la cultura Gilgamesh Tencle. Maqueta reconstructiva de la flora y fauna de lo que fue la cuenca del Valle de México y los distintos señoríos que habitaban el lago de Texcoco desde muy temprana época, y pues algunos de estos señoríos fueron, por así decirlo, conquistados y fueron posteriormente aliados de los recién llegados, que fueron los aztecas, cuyo pueblo rostro nadie conocía. Y recordamos que México Tenochtitlan derrotó a muchos señoríos, por ejemplo a los culhuacanos, a los xochimilcas, a los de Azcapotzalco, y posteriormente se firmó la triple alianza entre México Tenochtitlan, Tlacopan o Tacuba y finalmente Texcoco. Ambas ciudades o asentamientos en las cuencas de las márgenes del lago de Texcoco pues pudieron erigirse como uno de los grandes señoríos y pues uno de los terruños y una de las ciudades más poderosas del siglo XVI. De hecho, cuando llegan los conquistadores, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo o Hernán Cortés, comparaban a México Tenochtitlan con Venecia o con Constantinopla, e inclusive pues era una ciudad cuya densidad poblacional era más grande que cualquier ciudad europea. Aproximadamente unas 2 millones de personas habitaban en México Tenochtitlan en el año de 1519, cuando el 8 de noviembre del mismo año llega Hernán Cortés a encontrarse con Moctezuma Xocoyotzin, el cual era el Hueytlatuani azteca de aquella época. Y pues un poquito más allá, por el ayuntamiento de la Ciudad de México, está el punto de encuentro de ese sitio. Pues continuamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. Dale like, suscríbete y comparte la cultura Gilgamesh Tencle. Bueno, aquí observamos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, una reconstrucción de lo que fue el Altépetl o asentamiento de México Tenochtitlan. Según los conquistadores, Hernán Cortés en su obra Las Cartas de Relación, o Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, se impresionaron de tal forma que Bernal Díaz del Castillo llegó a afirmar, según su obra, que esto era obra de un sueño o era una fantasía de aquellas que salían del libro de Amadís de Gaula o de las novelas de caballería que rondaban entre los hombres del siglo XVI. Como observamos aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, el asentamiento de México Tenochtitlan pues estaba basado en 3 ejes, que eran las 3 calzadas por las cuales se accedía a la ciudad de México Tenochtitlan. Al sur se encontraba la calzada de Iztapalapa, por la cual entraron a principios del mes de noviembre de 1519 Hernán Cortés y aproximadamente unos 500 españoles y más de 30,000 aliados tlaxcaltecas, cholultecas,
así como también de Zempoala y de otras regiones y señoríos del Valle de México. La calzada norte era la calzada del Tepeyac y la calzada poniente era la calzada de Tacuba. Se cree que cuando el 30 de julio de 1520, después de que Hernán Cortés derrota a Pánfilo de Narváez en Zempoala, regresa con sus refuerzos, con sus hombres, y ya cuando él decide someter a Moctezuma Xocoyotzin, el Hueytlatuani, pues decide que es necesario que él hablase con su pueblo. Sin embargo, su pueblo lo apedrea y pues todavía no estamos seguros si muere asesinado por la acción de las heridas de las pedrada o fue asesinado por los españoles. Entonces, la noche del 30 de julio de 1520, Hernán Cortés, sus capitanes y sus aliados huyen de la Ciudad de México Tenochtitlan a través de la calzada de Tacuba. Sin embargo, al llevar un puente de madera, ya que las calzadas tenían brechas precisamente para que se elevasen sus puentes de madera y así pudiesen ellos transportar sus canoas con mercancías, ya que al ser una ciudad asentada sobre un lago, evidentemente tenían que transportar sus mercancías y a los viajeros a través de canoas. Entonces, cuando Hernán Cortés llega al cuarto puente, lamentablemente se da una voz de alerta y desde el Hueyteocalli, es decir, el templo mayor, suena un caracol y los españoles pues se ven confundidos, asustados, temerosos, y de ambos flancos, tanto del lado derecho, lado izquierdo, así como del mismo lado de la calzada de Tacuba, pues son alcanzados, son humillados, derrotados. Muchos hombres mueren ahogados a causa del peso del gran oro que llevaban y de las joyas que llevaban. Otros son capturados y posteriormente fueron sacrificados en el Hueyteocalli. Esa noche pues se conoce en la historiografía como la Noche Triste. Sin embargo, en la cultura azteca, mexica y particularmente los mexicanos la conocemos como la Noche Victoriosa. Dale like, suscríbete y comparte la cultura Gilgamesh Tencle.